Acompáñeme ahí en su Biblia al libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voltéeme a ver, siempre le he explicado este pasaje de esta manera. El apóstol Pablo dice: continúa, sigue tu carrera. Dice: tienes a tu alrededor una nube de testigos. ¿A qué se refiere eso? De que si ese hermano que está allá pudo salir de los vicios, yo también puedo. Me motivan sus amenes. Si esa hermana llegó a la iglesia enferma y Dios la sanó, a mí también me puede sanar. Si Dios restauró esa familia, ese matrimonio, también lo puede hacer conmigo. La palabra de Dios dice: tienes alrededor una nube de testigos, de personas a las cuales Dios ha hecho un milagro. Y si lo hizo en ellos, también lo puede hacer en nosotros. Amén. De lo que quiero hablarle hoy es de una iglesia continua, una iglesia que no se detiene, una iglesia que no se estanca y una iglesia que no tiene caducidad. Cuando hablamos de una iglesia continua, la palabra continua significa pasarle la estafeta a otro. Eso significa la palabra continua. Cuando tú dices: bueno, creo que ya está llegando mi último tiempo, pero lo que Dios me dio no se puede morir conmigo, así que se lo voy a entregar a alguien más y que esta persona continúe. Dios me llamó a ser un líder, he ayudado, he bendecido a otras personas, pero creo que la célula ya está creciendo mucho. Necesito poder darle la estafeta a alguien más para que esa persona también continúe. Necesito, usted dice: en mi colonia no hay célula. ¿Qué esperas para ser un anfitrión? Para tomar la estafeta y poder continuar la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Para poder venir y seguir compartiendo, transmitiendo lo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Sí dice amén conmigo? Los propósitos de Dios no tienen un tiempo límite. Los propósitos de Dios no tienen caducidad. Tú a lo mejor duras unos 80 o 90 años. El propósito de Dios no era para 90 años. Cuando tú ya sabes que está llegando tu tiempo, tú tienes que buscar a alguien más a quien heredárselo. Yo sé que no todo el tiempo voy a ser pastor de esta iglesia. Y no porque la iglesia vaya a terminar o se vaya a cerrar. Porque llegará el momento, llegará el día donde corrí mi carrera lo mejor que pude. Pero la iglesia debe ser continua. Y ahora me va a tocar a mí poder venir y darle la estafeta a alguien más. Esa es la iglesia continua. La que no porque ya llegó mi fin, ya se acabaron mi fuerza. Esto a mí me costó. A mí yo fui el que le luché. Yo fui el que le hambrié, el que pasé cosas terribles. Yo no se lo voy a dar a nadie. No. Tienes que saber que llega un momento donde como iglesia tenemos que buscar la continuidad. Y eso es lo que Dios le mostraba siempre a los hombres que él usaba. Él decía: ¿sabes qué? Ve a tal lugar y unge a este hombre, porque él se va a quedar en tu lugar. ¿Sabes qué? Ya lleva tantos años caminando a tu lado, siendo tu discípulo, tu escudero. Este hombre, úngelo, porque cuando tú no estés, ahora se va a quedar él. David, cuando fue ungido, era todavía un adolescente, casi un niño. Y dice la Biblia que fue Samuel, lo ungió, ¿verdad? Y pudieron ungirlo a él, y de ahí pasaron casi 15 años para que David entonces estuviera frente del reino. Y lo mismo pasa con nosotros. Aunque ya Dios nos dio la palabra, aunque ya oramos, ya los ungimos, ya los presentamos al Señor, va a llegar el tiempo donde ellos van a poder estar acá. Y la iglesia no se va a detener. La iglesia no depende de un hombre ni de una mujer. Amén. La iglesia depende de Cristo. La iglesia depende de lo que Cristo hace con ella. Entonces, cuando se acerca nuestro fin, Dios nos pide que preparemos la siguiente generación, las siguientes personas que van a continuar con los propósitos. Por favor, no te mueras con el propósito de Dios. No seas como Eliseo. Elías recibió la bendición de Dios y se la dio a Eliseo. Eliseo recibió la bendición de Dios y no tuvo a quien dársela.
¿Sabe que la palabra de Dios dice que el discípulo de Eliseo se llamaba Geisi? Y este amigo, ¿verdad?, no tenía su corazón todavía limpio, íntegro, y dice la Biblia que él se fue por las cosas materiales. Por eso es que no hubo alguien a quien Eliseo le diera el manto. No hubo alguien a quien Eliseo le dijera: ya llegó mi tiempo, toma ahora tú el manto y continúa. Y nosotros no podemos ser una iglesia con un espíritu de Eliseo. Tenemos que ser la iglesia con el espíritu de Elías. Tenemos que ser la iglesia con el espíritu de Moisés, con el espíritu de Jesús. De decir: ya llegó mi tiempo, ahora aquí está el manto, por favor la siguiente generación continúe. Así como has visto, como has aprendido de mí a servir a Dios en esta iglesia, ahora hazlo tú. Hay 3 cosas que hacen a la iglesia continua. Diga conmigo: 3 cosas. La primera, anótela, es la unidad. Efesios capítulo 4 verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Lo separado no presentan batalla, no pueden resistirla. Bueno, miren, muchos de ustedes conocen este ejercicio porque lo he hecho en varias ocasiones. Venga por favor, hermano Johnny, ayúdeme. Venga por favor. Ven por favor, Francisco también, ven por favor. ¿Quién más? Venga hermano Alex. Venga hermano también, venga usted, venga, sí, venga. Párense aquí de este lado, mire, aquí por favor. ¿Dónde está Gabriel? Llámeme a Gabriel. Ven por favor, Gabriel, rapidito. ¿Dónde está Aldo también? Llámeme a Aldo. Vengan por favor. Pero rapidito, como si hubieran tomado Santa Cena. Párese aquí, miren. ¿Quién dice usted que tiene más fuerza? ¿Estos o estos? ¿Quién tiene más fuerza? Señálelos. Obviamente estos, ¿verdad que sí? Ahora, yo le voy a pedir a todos, prueben uno por uno y rómpanlo, por favor. No, así juntos, rómpanlo. Pruébelo, use su fuerza, rómpalo. Hermano, no le han de dar de comer, por favor. Rómpanlo, con fuerza, como pueda. Si quieren, brínquenle encima, rómpanlo. Entre 2, entre 3, agárrenlo, rómpanlo. ¿No? A ver, tengan ustedes uno cada uno. Rómpanlo, por favor. Entonces, ¿no que los de la fuerza eran ellos? Un cristiano solo no presenta batalla. Eres presa fácil en las manos del enemigo. Lo más débil te rompe. Un cristiano solo no presenta batalla. Por eso es que a la tentación más pequeñita luego caes. ¿Dónde está el otro? Pero cuando tú estás unido a la iglesia, ni el demonio más fuerte va a poder contigo. La fuerza de la iglesia es la unidad. La fuerza de esta iglesia es la unidad. Por eso es que el diablo quiere que tú andes solito, que tú andes solo allá en tu casa diciendo: nadie me quiere, en esa iglesia no me saludan, no me visitan, en esa iglesia son lo peor, y te vas alejando de la iglesia. Y cuando estás allá solito, solo, vulnerable, no presentas batalla. No le presentas batalla al diablo. Lo dividido no prospera, no avanza. Pero lo que está unido, dice la palabra, una casa, una iglesia no puede prosperar si está dividida. Pero cuando la iglesia está unida, nada la va a romper. Nada va a interferir la continuidad de esta iglesia. Vengan las pruebas, las luchas que vengan, vamos a estar unidos. ¿Me motivan sus amenes? Nada nos va a debilitar. Y entonces así el diablo mande principados, potestades así tremendos, fuertes. Si tú dices: mi debilidad son los pecados sexuales, mantente junto en la iglesia y vas a ver que no te vuelven a hacer caer. Mi debilidad es mi orgullo, es mi carácter, mantente junto a la iglesia y vas a ver que no te vuelven a hacer caer.
Pero cuando tú piensas que tú solo puedes, que no necesitas de los hermanos, que no necesitas de la célula, y tú empiezas a ser un cristiano aparte solo, la tentación más pequeña, un chisme, te tira abajo. ¿Sabe qué? Los chismes son inventos, no son cosas reales. Y hay gente que por los chismes se deja de llevar. Entonces no hubo necesidad de mover un gran ejército de demonios, no hubo necesidad de mover las tinieblas para tirar abajo tu ministerio, tu vida espiritual. Solo te empezaron a alejar poco a poco, te empezaron a alejar poco a poco, y cuando estabas solo, ahí eres presa fácil del enemigo. Jesús explicó eso. Jesús dijo: la oveja que es alejada del redil es presa del lobo. Facilito. No vas a presentar oposición, no vas a presentar batalla. Por eso es importante que puedas permanecer ¿en qué? En unidad. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Gracias, hermanos. Pasen a su lugar, por favor. Somos una iglesia de unidad. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cuando estás solo, eres presa fácil de las tentaciones. Fácilmente volverás a ser atrapado tú solito, allá tú solo, separado. Fácilmente vas a volver a ser atrapado del alcohol, vas a volver a ser atrapado de los vicios, del adulterio, de la mentira, del orgullo, de la falta de perdón. Cuando tú empiezas a ir a la iglesia y te unes, hay un gozo, hay una alegría que tú sientes y ya quieres que sea domingo para ir a la casa de Dios. Pero cuando tú te empiezas a apartar, dices: híjole, qué flojera, otra vez a la iglesia. Otra vez a lo mismo. Y lo que el enemigo quiere es alejarte. Y cuando te logra alejar, ahora te pone pensamientos de tentación. Ándale, hombre, o un poquito nada más. Solo un poquito y ya. Ay, ¿qué daño te va a hacer? ¿Qué tantito es un poco? Y allá solo no tienes hermanos que te ayuden. No tienes hermano a quien decirle: ¿sabe qué, hermano? Por favor, ore por mí. Porque estoy pasando ahorita por una fuerte tentación, por una fuerte prueba. La Biblia dice: el que anda solo cuando se cae no tiene quien lo levanta. Entonces te caes y dices: ay, ¿por qué nadie me viene a ver? Porque te alejaste, te apartaste y allá eres presa fácil. Por eso debes de cuidar la unidad. Cuando se rompe la unidad, se corre el peligro de ser atacados desde adentro. Y ese es el peor ataque que puede haber. Mire, si a ti alguien en el trabajo te dice, ¿verdad? ¿Sabes que me caes mal? No es tan grave como que te lo diga tus papás, que te lo diga tu esposo, que tu esposa te diga: ¿sabes qué? Te odio, ya no te amo. Ahora estoy amando a otro hombre. Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Imagínese que alguien le diga así, que tú, ¿verdad? Tienes tu pareja y tu pareja te dice: voy a salir esta noche, pero con un cuate, contigo no. No me esperes temprano. ¿Quién se va a alegrar por eso? Ahora, si un vecino, una vecina te dice: ¿sabe qué? Voy a salir esta noche, y te dice: ¿a mí qué me importa? Sal todo lo que tú quieras. Voy a regresar tarde, si quieres hasta el día siguiente. Cuando el ataque es desde adentro, lastima más. Cuando un hombre, una mujer de Dios a quien se le dio autoridad en esta iglesia empieza a atacar la iglesia, nos duele más. Me duele más como pastor. Hace mucho daño. Hay personas que se les dio autoridad y usaron su autoridad para engañar a otros hermanos y se los llevaron de la iglesia. Hay personas que ya no se congregan y siguen todavía hablando mal de la iglesia, hablando mal de mí. Y la gente le presta sus oídos a ellos. Y entonces dicen: sí, yo creo que es cierto, los malos son ahí en la iglesia. Entonces no es posible que el que busca de Dios está mal. Por favor, entienda eso en su corazón. Ay, es que el pastor está mal. Siempre te lo va a decir alguien que anda apartado de Dios. Es que ese hermano, esa hermana está mal. Siempre te lo va a decir alguien que anda apartado de Dios. Por eso es que no puedes prestar tus oídos a esas personas. Tú tienes que cuidar la unidad desde adentro. Difícilmente alguien nos va a venir a atacar de afuera. ¿Sabe por qué? Porque hay un gran muro que se llama cobertura de Dios que nos protege. Estamos rodeados por ángeles y difícilmente el enemigo nos va a atacar de afuera.
Amén. Difícilmente, pero de adentro sí. ¿Qué te duele más a ti? ¿Que te falte el respeto un muchacho de la calle o que te lo falte tu hijo? Que tu hijo, que tu hija te diga a ti como papá, ¿sabes qué? Ojalá y tú no fueras mi papá. Ojalá y tú no fueras mi mamá. Te odio. Hay hijos que le dicen a su papá o a su mamá, cállate maldito, ojalá y te mueras. Y aunque pongan esas caras de espantados, eso duele más. Me duele más que a veces hay personas que ni me conocen y hablan mal de mí. Pues Dios los bendiga, pero les soy sincero, les soy honesto, me duele cuando alguien de los que están en la iglesia, de los que son hijos de esta casa, hablan mal de mí. Ahí sí me duele. Cuando alguien se va de la iglesia y cuando voy a visitarle y me dice, ¿sabe qué? Pues usted es lo peor y ya no, si sabe contar, pues ya no cuente conmigo. Eso lastima más. ¿Sí me explico? Porque se crean vínculos que son los que mantienen, como lo veíamos aquí, ¿verdad? En el ejemplo, son los que mantienen unida la iglesia. Entonces usted debe de cuidar la unidad. Mientras no aprendamos y vivamos en unidad, no recibiremos algo mayor de Dios. No lo vamos a recibir. Ay, pastor, ¿y cuándo la iglesia va a crecer? Cuando aprendamos a estar en unidad. La palabra dice, una casa que está dividida no va a poder prosperar. Entonces imagínense que las que cantan aquí arriba no se hablen con las panderistas. Ay, nosotros somos mejor que ustedes. Las panderistas de acá no se hablen con las panderistas de acá y se empiecen a agarrar a banderazos en medio de la alabanza. Es que mire, solo eso falta. ¿Sí me explico? Entonces que los hermanos empiecen a odiar y que les caigan mal los servidores. Ay, ese servidor siempre me viene a despertar cuando estoy en lo mejor del sueño. Ese servidor siempre me anda quitando mi lugar. ¿Qué no sabe que esta es mi silla? Y siempre me viene a decir, hermano, muévase de ahí. Ay, sí, ahorita me muevo. Ese hermano siempre me cae mal, esa hermana me cae mal. Entonces, cuando una iglesia está dividida, no va a poder recibir algo mayor de Dios. Amén. ¿Quién de ustedes, papás, le compra una bicicleta a sus hijos por estar peleados? ¿Quién de usted ve que su hijo se agarra a trompadas con el otro, verdad, hermano? Y se dan pero con todo y después dice, qué bueno, lo felicito, vamos, le voy a comprar una bicicleta a cada uno. Ninguna casa va a poder prosperar, verdad, si está dividida. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces tienes que aprender a cuidar la unidad. Número 2. Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no podemos ser una iglesia de visitantes, usted no puede ser una visita, usted tiene que ser un discípulo. Lo segundo que hace que una iglesia sea continua, primero es la unidad y después es que tenga discípulos. Mire, ¿para qué te estás preparando? ¿En qué área vas a servir al Señor? ¿Dónde te ves en un año más en esta iglesia? ¿Sirviendo a Dios? Pastor, yo en un año más, en medio año, yo me veo estando allá arriba en la alabanza. Yo me veo siendo líder, yo me veo siendo anfitrión. ¿Dónde te ves en un año más? En menos tiempo. Tú tienes que ser un discípulo, no puedes solo ser un visitante en la iglesia. Ya vine, ya escuché, ya cumplí, ya me voy. Y no cuenten conmigo entre semana. Dios ha llamado discípulos. Si dice amén conmigo. El discípulo está comprometido con su iglesia. Tú tienes que ser un hombre, una mujer que se comprometa con la iglesia. Una marca clara del discípulo continuo es que permanece. Ya me voy de la iglesia y a los 5 meses, 4 meses regresa. Ya me voy a ir otra vez de la iglesia porque me conseguí una chava mundana que no es cristiana y seguro que ese bandido pastor nada más va a estar diciendo, esos que andan con chava mundana. Ya mejor me voy para el mundo. Y a los 5 meses hay regreso. Entonces no, tienes que ser un discípulo y permanecer. Juan capítulo 8 verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Diga conmigo, los que habían creído en él.
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, ya sé que la Biblia dice que debo de perdonar, pero yo no quiero perdonar. No puedes ser un discípulo si no permaneces en la palabra de Dios. Ya sé que la Biblia dice que debo de amar al que me hace mal, pero yo no lo quiero hacer. Aunque ya lo leí en la Biblia, no lo quiero hacer. Cuando tú no permaneces en la palabra, te va a costar más ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo, quiero servir a la iglesia, pero solo por estar allá al frente para que todos me miren. No vas a poder permanecer. Tienes que ser un discípulo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Un discípulo no ora de vez en cuando, ora siempre. Un discípulo no lee su Biblia de vez en cuando. Un discípulo lee su Biblia continuamente. Un discípulo no ofrenda y diezma de vez en cuando, lo hace continuamente. ¿Me motivan sus amenes? No se congrega de vez en cuando haya un aniversario. Va a haber fiesta en la iglesia, ahora sí voy. Aunque no dijeron amén. Un discípulo no predica de Cristo solo el día del amigo. Pues ni modo, tengo que ir a hablarle a porque me dijeron que lleve un invitado. Y ya hasta me oraron en la iglesia, ya me comprometieron más. Pues voy a ir a decirle a ver si quiere. No, un discípulo siempre predica de Cristo, no lo hace de vez en cuando. Amén. Un discípulo, ¿verdad?, está comprometido con la iglesia todo el tiempo, está comprometido con Cristo todo el tiempo. Bueno o malo, es perseverante, continúa, sigue adelante. Un discípulo es congruente en lo que predica, en su fe. Si tú tienes fe en Cristo, sé congruente, que tu vida represente a Cristo, que tu vida muestre a Cristo. Me cuesta creerte que eres cristiano si todavía dices groserías. Eso es lo que la gente en el mundo piensa. Yo soy cristiano, hasta traigo un pescadito ahí en mi coche y andas tomando. ¿Quién te va a creer que eres un discípulo de Cristo? ¿De quién dice la gente que eres discípulo? La gente dice que cuando veían a los discípulos les notaban que eran discípulos de Cristo. Decían, no, tú eres discípulo de Cristo, se te nota que eres discípulo de Jesús. Amén. Que lo mismo digan de ti. Que cuando la gente te vea, te diga, ¿verdad? Tú eres un discípulo de Jesús. Se te ve, tú eres diferente, tú no hablas como los demás. Tú debes de ser un discípulo y hacer discípulos. Esto es ser una iglesia continua. A mí ya me discipularon, ya me entregaron la estafeta, ahora yo tengo que dársela a alguien más para que esa persona también continúe. Ya me dieron la oportunidad de ser líder, ahora tengo que preparar a otro líder. Ya me dieron la oportunidad de ser anfitrión, ahora tengo que preparar a otro. Entonces el discípulo nunca se gradúa, siempre está aprendiendo. Siempre está aprendiendo, nunca deja de leer su Biblia, siempre la lea una y otra vez y está en constante aprendizaje. Número 3 y último, dice ser una iglesia continua es delegar. Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús está con sus discípulos y les dice, ¿verdad? ¿Saben qué pasa a vosotros? Eso significaba el sacrificio ya fue aceptado. Jesús fue a la cruz, murió en la cruz y después subió a la presencia del Padre cuando resucitó al tercer día, y ahí presentó su sacrificio al Padre. Y cuando el sacerdote entraba al templo una vez al año a ofrecer la sangre del cordero, él salía y le gritaba al pueblo: paz a vosotros. Y eso era señal del que el sacrificio había sido aceptado y significaba que el pueblo tenía un año asegurado donde la bendición de Dios no iba a faltar. Y ahora Jesús está, dice aquí, reunidos sus discípulos. Ellos están tristes, llenos de miedo,
porque los judíos los andaban buscando para matarlos. Y Jesús se presenta a ellos y les dice: paz a vosotros. El sacrificio fue aceptado. Lo que hice en la cruz fue aceptado. Y después dice que les vuelve a decir cuando les muestra las marcas en sus manos, en su costado. Y cuando le muestra eso, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que les dice: ahora yo los envío a ustedes, así como el Padre me envió a mí. La iglesia continua sabe delegar. La iglesia continua sabe delegar. Es importante que usted sepa que si el día de mañana yo no estoy, ya hay autoridades delegadas que pueden seguir adelante con eso. Por favor, hermanos, todos los que están sirviendo, pónganme atención en esto. Nunca dejes llenar tu corazón de envidia o de celo ministerial. Ay, ¿y a esa por qué la van a poner? ¿Y a ese por qué lo van a poner? Yo aquí llevo 8 años en la iglesia y nada más tiene 4 meses ese hermano y ya lo van a poner. Tú has guardado ese ministerio por 7 años, has estado tú solito, tú solita en ese ministerio, no significa que sea tuyo. Lo has sabido cuidar, lo has sabido guardar y le damos gracias a Dios por eso. Pero tienes que saber que cuando venga otra persona, tienes que delegar, tienes que compartir, tienes que decirle amén, hermano. Más si la otra persona sabe más que tú. Nadie dijo amén. Pues yo canto así medio calidad, pero ese otro hermano canta, pero hasta parece que oímos ángeles cuando canta el hermano. ¿Sí me explico? Entonces tú no te puedes llenar de envidia y decir: ¿y a ese por qué lo van a poner? ¿Sí dice amén conmigo? Entonces esto no es verdad como en el trabajo de andar poniéndole el pie para que se caiga, andar poniendo trampas y trabas. Si tú haces las cosas así, tú solito te estás haciendo a un lado del ministerio. Tú solito. Dios no va a confiar en alguien que tenga en su corazón odio o rencor hacia otra persona porque esa persona lo sabe hacer mejor que tú. Amén. Va a haber gente de ustedes que Dios va a levantar y van a predicar mucho mejor que lo que yo lo hago. No porque prediques mejor, dejo de ser pastor. Porque el pastoreo no me lo dio la predicación, me lo dio Jesús. Y si tú predicas mejor y edificas al cuerpo de Cristo mucho mejor, con mucho gusto me hago a un lado y predica más que yo en la iglesia. ¿Sí me explico? Porque tenemos que buscar el bienestar del cuerpo de Cristo, no el mío. Si tú sirves, hazlo lo mejor que pueda. Y el día que alguien lo haga mucho mejor que tú, delégalo. Delégaselo. Porque la iglesia va a seguir creciendo. La iglesia no se va a detener, no se va a estancar. Escúcheme bien, no estamos ni cerca de hacer las cosas con excelencia. No lo estamos. Aunque nos esforzamos cada semana, los hermanos, ¿verdad? Servidores, todos dan lo mejor, pero nos hace falta mucho más. Entonces, para eso, Dios, como en el Antiguo Testamento, va a traer a los que saben. Cuando Dios le dijo a Moisés: construye un templo, le dijo, ¿verdad? Dice la Biblia que bendijo con sabiduría a hombres y le dio sabiduría para trabajar el oro, para trabajar las telas, para trabajar todo. Cuando David levantó de nuevo el tabernáculo, el Señor dice que buscó a los entendidos en la música, a quien sabe música. Entonces Dios va a traer gente entendida en eso. Y esa gente nos va a ayudar a que cada vez le demos un mejor culto al Señor. A que cada vez esto mejore y mejore y mejore y mejore.